la charla número 19 de Barcelona, en el barrio de Sants, con la calle Tarragona y la avenida Tarradellas. Para el que quiera ver planos antiguos, puede entrar en IGN, comparador de mapas, y pinchar en esta carátula y buscar, por ejemplo, el plano 1.50.000, primera edición, un plano precioso en que se ve toda la península ya con los primeros planos un poco así ordenados y oficiales. Más o menos empiezan hacia 1900 y acaban hacia 1926. Fijaros que en este plano vemos todo el barrio de Sants, vemos el ensanche, que está aún con muchas manzanas sin completar, vemos la prisión, vemos el matadero y vemos que está sin hacer aún la Gran Vía, en la continuidad de la Plaza España, comparada con la situación actual. En este otro plano, que es un poquito posterior, 1927, ya está hecha la exposición universal o acabándose la Gran Vía, y como vemos, la calle Tarragona era una calle, aquí la vemos como se estrecha, era una calle más del ensanche, aunque ya Cerdá preveía que el ensanche acabase en el choque con Sants, sin ningún elemento más que un gran parque, como había aquí, donde luego se instaló el matadero y que luego ha recuperado el parque original de Cerdá. Es decir, no había una frontera clara entre Sants y el ensanche, solamente la ordenación del ensanche. Y aquí vemos ya trazada la que va a ser la avenida Tarradellas. Bien, en estos grandes planos, ya más detallados, pues podemos ver cómo este arroyo, este gran arroyo, que fijaros pasa luego por la España industrial, va a acabar en la estación de la Magoria, pues va a ser el que va a definir la calle Tarradellas. Sin embargo, la calle Tarragona venía aquí casi paralela a la línea del ensanche. Aquí vemos cómo ya el arroyo ya ha sido transformado, ¿veis?, en parte de él en la avenida Tarradellas. Y este es el plano 1.25.000, primera edición, que es un plano ya bastante actual del siglo XX, finales, donde, bueno, ya vemos un poco muy parecida a la situación actual. Aquí ya se ha hecho el parque, Joan Miró, tenemos ya la estación de Sants construida y ya está Tarradellas. Si nos acercamos un poquito, en este plano 1.50.000, vemos como aquí estaba el cuartel de Alfonso XIII, un gran cuartel que va a ser las manzanas que luego van a ocuparse en parte por una urbanización diferente a las manzanas de Cerdá. Lo vamos a ver enseguida. Aquí teníamos ya el matadero, donde Cerdá había previsto un gran parque, y Cerdá preveía aquí una relación con un barrio de Sants que aparecía ya aquí con sus construcciones. En cierta manera todo esto se ordenó, pero por desgracia no pudo continuar la trama del ensanche, que hubiera estado muy bien, que hubiera llegado, por ejemplo, pues a esta frontera natural que era este gran arroyo, esta gran riera. Y aquí vemos como la avenida Tarradellas, por supuesto, es solo un arroyo y está sin conformar, como veis. Tenemos ahí la prisión, que ya estaba construida, y que, como veis, Cerdá colocaba en el borde de su ensanche, colocó grandes dotaciones para culminar, en cierta manera, correctamente la ciudad. En este plano, que es de minutas, para comparar con este, vemos cómo ya se van consolidando muchas manzanas del ensanche, está el cuartel más claramente delimitado, está la avenida Roma, tenía el ferrocarril visto, por así decir, la prisión y, bueno, la avenida Tarradellas, como veis, tenía grandes espacios sin construir. Se nota dentro del barrio de Sants la diferencia entre esta arquitectura de aquí y la que luego ha rellenado estas manzanas, ya más de los años 60 y 70. En esta fotografía vemos este gran hotel que desapareció por desgracia, la Plaza de Toros, el Matadero, y como veis, la calle Tarragona estaba rodeada de naves más o menos industriales y era, en cierta manera, aquí estaba el cuartel, el tren visto aún, la estación de Sants aún no era la gran estación, suponemos la fábrica de la España industrial, y como veis, era una avenida más del ensanche sin nada especial. Y aquí tenemos ya trazada la avenida Tarradellas. Esto lo podéis buscar aquí en fotografías históricas. Es el vuelo americano del año 56. Ya se prevé aquí una gran avenida, cosa que en Tarragona aún no estaba tan claro. ¿Ves? Las anchuras aquí eran mucho mayores. Muy bien. Y esto es un poco el área que vamos a tratar. Desde la Plaza de España hasta el encuentro con la avenida de Berlín, con la calle Tarradellas. Bueno, aquí tenemos la primera zona que vamos a recorrer, que es la calle Tarragona. Uno se pregunta, recuerdo cuando se hizo la
Barcelona de la Olimpiada, que a todos nos encantaba la propuesta en la Villa Olímpica, porque era retomar, frente al urbanismo, por así decir, roto del movimiento moderno de torres y de bloques lineales, pues la Villa Olímpica demostró que se podía hacer un trazado respetuoso con el ensanche e inventó, por así decir, algo que luego ha tenido mucho éxito, sobre todo en España, que es la manzana abierta, por así decir. Manzanas que en cierta manera recordaban las del ensanche de Cerdá, pero que se abrían o a veces quedaban rotas en las esquinas, es decir, retomaban un poco el movimiento moderno con el bloque pasante, pero a la vez lo ordenaban con la cuadrícula de la manzana y lo abrían, por así decir, hacia el mar. Fue una idea preciosa que ha influido muchísimo en el urbanismo español y en parte también en el urbanismo mundial. Pues nos asombró que esa actitud, en cierta manera, de vuelta, en cierta manera, a la tradición, a la ciudad tradicional, de calles alineadas, de aceras, de comercio, en planta baja, pues a la vez se estuviera planteando la avenida Tarragona, que a nosotros nos pareció siempre un grave error realmente. Es decir, teníamos una avenida que podía ser ampliada porque estaba flanqueada por naves y no sé por qué se opta por plantear una ciudad de torres, una avenida de torres. ¿Qué significaban las torres? ¿Tan importante era este eje que llevaba a Plaza España? Podríamos decir, pues sí, era un eje importante dentro de la ciudad. Pero las torres suponían crear una especie de monolitos que cortaban con el ensanche, cortaban con la escala del ensanche, marcaban un final del ensanche con esta gran calle y a la vez aparecían al lado de un barrio que era de una altura más bien bajita, que era un baja más 3, baja más 4. Es como si fueran torreones de una antigua muralla que quisiera marcar la diferencia entre Barcelona y los barrios, por ejemplo, Sants. A mí eso me parece siempre muy doloroso porque es marcar fronteras cuando lo que hay que hacer es lograr uniones. También me parece que las torres tienen, por un lado, había una actitud buena, que era crear unos lienzos de baja más 3, que estaba muy bien porque se adaptaban a esta escala, muy distinto de lo que va a pasar en estas manzanas, donde va a aparecer una escala brutal de altura, atendiendo a la avenida, o lo que va a pasar con estas torres. Pero aquí se creaba un cuerpo bajo, de baja más 3, perfecto, y luego se colocaban unas torres que si hubieran sido más bajas, hubieran tenido una escala más adecuada, pienso yo, 10 alturas, 12 alturas, que habrían marcado efectivamente este eje y que habrían marcado un final del ensanche y el inicio del barrio de Sants. Pero creo que son torres muy altas y que rompen la continuidad de la ciudad. No se entiende por qué aparecen esta sucesión de torres. Unas torres pues podían estar aquí, como la Exposición Universal, podía haber habido aquí una torre como entrada a la Gran Vía, o como vimos que había en la Gran Vía, esas torres cuando empieza el municipio de Barcelona. Pero aquí, en un espacio que tendría que haber logrado la continuidad, en fin, es un problema. Bueno, aquí vemos la Exposición Universal, con Montjuïc al fondo, las nuevas actuaciones, la llegada de Gran Vía, el gran hotel que se instaló aquí, sustituyendo a un precioso hotel de ladrillo rojo que había aquí, y la maravillosa Plaza de Toros, que como vemos la pobre pues ha sufrido tantas transformaciones que ha perdido un poco, en cierta manera, su personalidad. Y aquí tenemos nuestra avenida. Fijaros en un ensanche que es todo él tan ordenado, con más o menos la misma altura. ¿Qué representa esta avenida? Esta ruptura de la ciudad, esta búsqueda de monolitos en una avenida que por sí no tenía excesivo comercio, no tenía excesiva vida. Es una solución extrañísima. Fijaros que aquí se produce un gran vacío, tal como quería Cerdá, un gran parque maravilloso que nos permite ver a lo lejos la sierra de Collserola, nos permite recuperar una escala muy bonita. Bueno, aquí tenemos la Plaza de Toros, una preciosidad, y fijaros qué absurdo esta arquitectura tan exagerada, que poco entendió esta plaza. Ahí tenemos el parque impresionante de 4 manzanas, donde estaba el matadero. Fijaros, un parque fantástico, porque Barcelona no tiene muchos parques, la verdad. Y Cerdá, así como planeaba un parque en el Besós, nunca planteó un borde en esta zona de la ciudad. Pues bien, planteaba este gran parque que luego se ocupó y que por fortuna se ha recuperado. Como veis, es un espacio fascinante. Quizá haría falta aquí
un gran centro de comercio, algo que diera vida y que diera densidad a este parque, porque al quedarse en el borde de la ciudad y a la vez en una avenida que ha aportado muy poca vida, pues es un punto un poco peligroso. Bueno, ya vemos el gran parque, fantástico, la trama del ensanche que aparece aquí y que aquí se corta. Aquí ya aparece una trama diferente, de una escala mucho más pequeñita, que es la trama de Sants. Aquí donde estaba el cuartel vemos que también se va a romper la trama del ensanche y va a aparecer una arquitectura del movimiento moderno, de bloques lineales aislados que no conforman ciudad, y las torres que siempre introducen confusión. Bueno, pues aquí vemos nuestra secuencia de torres a lo largo de la calle Tarragona. Empezamos por aquí, por este lateral. Estas calles también le vimos muy poco sentido, cuando aquí hemos dejado medianeras tremendas, cuando esto se tendría que haber completado. Estas grandes manzanas que tenían esa virtud, que eran manzanas de final de estas avenidas. Bueno, seguimos el hotel y vemos la aparición de esos restos de alineaciones del barrio de Sants que llegan aquí. Como veis, aquí ya la altura ha bajado a 5 alturas, 4, baja más 4, baja más 5, y aquí aparece ya esta sucesión. Vemos aquí una gran confusión de volúmenes. Primero una cierta pobreza en este frente, la aparición al lado de la torre de un volumen a semi-altura, no sé, aparece una cierta confusión. Luego vemos allí la secuencia de las torres. Hay quien dice que viene muy bien en un ensanche que es tan enorme, tan continuo, que viene muy bien la aparición de una torre. Pues sí, puede venir muy bien cuando señala algún punto, por ejemplo, la Torre Cataluña, que marca la estación de Sants, perfecto. Pero, ¿qué marcan estas torres? Bueno, aquí ya veis que hay una cierta confusión de volúmenes, de llegada de las calles. Ya lo veis. Sin embargo, aquí se forma un bulevar muy amplio, muy interesante. Aquí, por fortuna, hay comercio, porque hay vida en esa planta baja, lo cual es de agradecer. Este volumen, como veis, no tiene mucho sentido. Lo ideal hubiera sido haber mantenido esta línea en contraste con la gran torre. Pues este elemento intermedio no aporta nada sino confusión. Bueno, y aquí tenemos esta secuencia, como veis, es un edificio elegante porque tiene esta coronación que le hace parecer más bajo. Y sobre todo, bueno, pues tiene esta vida en esta acera muy ancha. Aquí ya se introduce esta extraña confusión, un edificio intermedio con la torre y como 3 edificios adosados muy extrañamente. Y luego, completando la torre, hay un edificio como más de una escala muy bonita, que ahora lo vamos a ver. Bueno, esta es la torre. Yo creo que son torres excesivamente altas, porque más que marcar hitos lo que hacen es crear fronteras. Crean una frontera entre Barcelona y el barrio de Sants. Y una torre debe marcar una puerta de la ciudad, un hito importante en un cruce de avenidas, pero no una avenida que en cierta manera era una avenida cuya vocación era ir desde la Plaza de España hasta la Avenida de Roma. Bueno, aquí vemos este lateral, fijaros qué bien se ha hecho esto. Se ha recibido esta pequeña escala, más o menos tenemos aquí un baja más 5, aquí tenemos un baja más 4, pero se recibe muy bien esta avenida que la vimos cuando vimos la Consell de Cent, cuando estudiamos Sants. Fijaros que este espacio también es muy bonito, con esta escalinata que han conservado, da una sensación como de elevación, de alejamiento de la calle normal, crea un espacio muy monumental para la entrada. Creo que es un espacio muy bonito. ¿Veis? Un espacio un tanto griego, a la vez muy moderno, donde aparece este elemento bajo que choca contra la torre. Creo que es un espacio muy bonito. Perfecto prólogo para entrar. Aquí lo vemos. Lo extraño es esta pieza. Ya vemos que aquí también han respetado la manzana, más o menos aquí con más profundidad, aquí con menos, y al final ha generado un espacio pues que va a dar mucha vida a todas estas viviendas interiores que viven del patio de manzana. Seguimos en esta otra manzana, una manzana extraña porque parece unas grandes construcciones que, como veis, no han respetado la altura del barrio de Sants y que se preveían ya por la gran avenida, como pasó con estas. Fijaros que estas también han roto la escala, totalmente la escala del ensanche. Lo mismo pasa con estas piezas y a la espera de qué sucede con estos impresionantes solares, maravillosos solares. Ahí tenemos el precioso parque y aquella secuencia tan bonita
de casas con distintas ordenanzas de altura, pero que en general están más o menos siguiendo una misma alineación. Aquí vemos estos bloques. Como veis, en su planta baja no detectaron que esta iba a ser una gran avenida, una avenida muy importante, y reaccionan simplemente con este hecho de aparecer los vuelos, aparecen en el pasapiso segundo, pero no hay ninguna actitud en ellas de asumir que esto iba a ser una gran avenida. Por fortuna llegamos ya al siguiente manzana, donde parece una construcción muy interesante. La vimos al hablar de este barrio de la Plaza Ereni, creo que era, cuando veíamos toda esta zona del borde de Sants. Fijaros que es un cuerpo, un edificio como muy monumental, que ha creado como un gran pórtico y que luego la torre lo va a repetir. ¿Veis? Es un edificio que en cierta manera quiere crear algo monumental a pesar de que es muy bajito, pero lo logra muy bien. De nuevo aparece la gran plaza. Entonces son espacios realmente muy bonitos. Quizá podemos decir un poco inhóspitos porque hay poca vida, efectivamente. Son edificios de oficinas, pero bueno, es un espacio interesante. ¿Veis? Aquí tenemos la avenida. Luego aparece el carril bici. Bueno, esto lo hemos dicho en nuestras charlas. Los carriles bici están matando las ciudades. Están quitándonos aceras, quitándonos viales de tráfico, reduciendo la escala de las grandes avenidas de las ciudades. Creo que es un grave error. Bueno, fijaros, es muy bonito este contraste de la gran torre con el cuerpo bajo, con este espacio de recibir. Aquí vemos como ya estas torres se acercan demasiado a los altos bloques que se crearon en la avenida. En esta manzana, casi la única manzana que aún respetaba el plan Cerdá, pero que en su altura ya no lo respetó, y esa otra manzana que ya actuó con un urbanismo diferente. ¿Veis? En este momento la cercanía es excesiva. Ya se ve que esta torre es excesiva para esta anchura de avenida. Y mucho más cuando muy cerca se ha colocado otra torre. Esto yo creo que ha sido un error. Yo creo que habría que haber mantenido la distancia entre las torres, un mismo ritmo. Es extrañísimo esta cercanía de las dos torres. Allí vemos aquella torre que culminaba las avenidas que llegaban del norte, desde Avenida de Madrid, y ya la torre de la estación de Sants. Y fijaros que hay una cierta ordenación porque esta ha seguido muy bien las alineaciones, pero luego se va a romper cuando lleguemos a Sants. Bueno, fijaros, es una torre, bueno, es un color muy elegante y curiosamente tiene arriba la cornisa que ha repetido en su cuerpo bajo. Pues un detalle interesante. Este elemento no sé qué función tiene, pero estorba muchísimo. Y aquí tenemos otro de los espacios de entrada también con esa explanada lateral. Y fijaros que aquí ya llega el final del parque, donde tenemos la escala tan bonita del ensanche, un poco más elevada, pero este choque brutal con esta escala brutal, que fue un grave error. Fijaros que es casi un baja más 12. Esto fue una actuación muy equivocada. Ya lo veis, es una arquitectura además que no tiene ningún gesto para tratar de aliviar la altura, es decir, haberse retranqueado un poquito, haber tenido algún gesto para aparecer como más, haber tomado algún gesto que algunos arquitectos veíamos que hacían, algún elemento que cambiase de tono, de color o de material a partir de aquí, para un poco respetar, marcar lo que era el ensanche, nada de eso. Y como veis ya la cercanía de las torres empieza a ser excesiva. Bueno, como vemos aquí, se toman actitudes, fijaros, de nada menos que 3 pisos para crear el zócalo, es un elemento quizá excesivamente exagerado. Y ya veis que son unos zócalos, este quizá tiene más interés con estos elementos horizontales, con este gran gesto, pero extraña que de cierta manera el optimismo de este pórtico, sin embargo, queda muy reducido en la vivienda con este material, este ladrillo más oscuro. Nos extraña mucho, da la impresión que esto hubiese hablado de una arquitectura mucho más diáfana, mucho más transparente. Ya veis que no hay ningún gesto hacia el final para preparar ese final de una forma diferente que hubiese venido también. Aquí tenemos el lateral de las torres del cuerpo bajo y lo bien que se adaptan a ese punto. Bueno, quería mostraros que aquí tenemos la entrada de metro y fijaros que es un metro muy importante porque es de los primeros metros. El primer metro vino en dirección norte-sur y luego fue ampliándose poco a poco también en dirección norte-sur, que es esta línea, la línea 3. Entonces, como veis, tanto en Plaza España,
donde recibe otras líneas de metro, como en la estación de Sants también va a encontrarse con otras líneas de metro. Es decir, que es un tramo muy tranquilo donde solo tenemos esa línea. Y aquí tenemos un poco este punto. Fijaros, esto, a pesar de la estrechez, ha logrado ahí un edificio de adaptación, nos parece muy bien. Este otro también, de cierta manera han liberado un poco todo lo que han podido del patio de manzana, perfecto. Y sin embargo, esto, fijaros qué pena lo cerca que se ha colocado de esta torre. Ya lo veis, una pena. Se tendría que haber respetado un mismo ritmo para las torres. Fijaros que este ha optado por una torre en situación intermedia, creando aquí una plaza amplia y aquí una plaza más pequeña. Este, en cambio, ha optado por una gran plaza con un edificio simétrico de entrada aquí. Esta es la torre. Nos extraña porque es un edificio que es muy amable en su parte baja, pero sin embargo en la torre ha creado estos ritmos. Como veis, son ritmos extraños porque cuando una torre ya se tiene esta altura es muy raro estar contando estos ritmos tan diferentes. Parece que ya la torre pide, en cierta manera, una unidad, no mostrar lo que está pasando al interior, sino ya una actitud más escultórica cara a la ciudad. Por eso es una torre un tanto extraña, ¿no? Fijaros que aquí se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque parece que primaría la transparencia de las horizontales. En cambio, en la realidad hay un choque horizontal y vertical. Bueno, aquí vemos cómo este se adaptó a la línea de la Avenida Tarragona y como tiene un pequeño giro con el ensanche de Sants, pues hace esta actuación de generar como unos pequeños vacíos que, bueno, creo que vienen muy bien. Bueno, esta es la calle. Luego, antes tenía una marquesina, la vamos a ver, que luego ha sido suprimida. Fijaros que es muy fino este punto y estas carpinterías. Aquí vemos con la otra arquitectura, que es estrechísima, ¿veis? Pero se adaptó muy bien a lo estrechito, al espacio solo tan pequeño que había aquí. Lo hizo muy bien. Fijaros también que extraña la aparición de esta torre sin ninguna preparación con la acera. Fijaros, esto no puede ser. Una torre tan alta pues tiene que un poco alejarse de la acera. ¿Veis? Esto indica una falta de comprensión de la torre con relación a la ciudad. Aquí tenemos que esto está mucho mejor, es una escala mucho más adecuada, se ve como una escala muy bonita, las carpinterías, y aquí está esta transición, ¿ves? Que marca, con esta cornisa marca lo que era el límite original de la manzana, y bueno, pues se genera un espacio muy bonito para esta calle de aquí. Sin embargo, la torre asombra por su tosquedad en el choque con la calle. Bueno, aquí vemos cómo ha alegrado mucho esta calle. Podría haber sido una calle mucho más triste y este edificio la ha alegrado mucho, primero por su altura, muy comedida, por su luminosidad. ¿Veis? La torre tiene una pena, estos elementos. No está clara la relación horizontal-vertical, en fin. Bueno, empezamos ya acompañándola. Aquí vemos la entrada, ¿veis? Antes tenía una gran entrada escultórica. Y aquí tenemos este cuerpo tan bonito. Fijaros, es un baja más 3, también con una gran explanada delante. Muy bonito, la verdad. Este contraste de torre y cuerpo bajo queda muy bien. Y si este cuerpo bajo además se adapta al barrio de Sants que viene detrás, perfecto. Porque ya veis que, por ejemplo, este elemento de aquí fue excesivamente alto. Tiene un gigantismo que no se entiende. ¿Veis? Aquí creo un elemento más simétrico, más monumental para entrar. Pero bueno, como veis, exceptuando la torre, todo esto tiene muchísima más riqueza, está como mucho más cariño realizado que la propia torre. ¿Veis? Son espacios muy interesantes. Se entiende que todos son espacios de trabajo, de oficinas aproximadamente. ¿Veis? Aquí se ve muy bien el error de esta cercanía a las dos torres, la cercanía también a los bloques, y luego que no se sabe bien por qué aquí hacen falta estas torres. Pensar en una avenida que hubiese tenido esta altura o un poquito más para adaptarse a la gran anchura de la avenida, o que incluso hubiera tenido unas torres pero que hubieran quedado mucho más cortas para que no rompieran la continuidad con el ensanche. Pues habría estado muy bien. Fijaros qué bonito el fondo allí de un Montjuïc que parece como si fuera una montaña virgen, ¿no? Bueno, aquí tenemos el espacio. Fijaros de nuevo el carril bici cómo puede destrozar un bulevar, porque come, es peligrosísimo. O sea, que ahí está con los niños al lado del carril bici. El carril bici está destrozando las ciudades.
Sabemos que es políticamente correcto, pero me parece una verdadera tontería. Bueno, fijaros qué bonito este final. Está muy bien, la verdad, este encuentro. Sin embargo, aquí veis cómo chocó con estas manzanas, que eran bastante altas de Sants, este edificio tan grandilocuente. Es una época de la arquitectura en que se adopta un gigantismo excesivo. Porque fijaros, este pues lo hizo bastante bien. Y ahora vemos ya los bloques de enfrente. Fijaros, este es un urbanismo de lo que se llamó el movimiento moderno. El movimiento moderno empieza con Le Corbusier, con los arquitectos alemanes en los años 20. ¿Qué habían visto ellos? Ellos habían visto unas manzanas con mucha vivienda interior, con viviendas sin luz, con viviendas inhóspitas. Y entonces ellos plantean romper esa ciudad burguesa de manzanas, de los ensanches, destruirla y crear una nueva ciudad y una nueva arquitectura. Fue una especie de renacimiento, podríamos decir, casi griego o renacimiento clásico. ¿Por qué? Porque buscan piezas geométricas puras, abstractas, que por supuesto no forman, nunca giran, nunca forman una manzana, eso les parecía a ellos como una aberración, actúan como si construyeran gigantescos templos, gigantescos partenones, y siempre se imaginan su pieza en el sol, en el paisaje, en un campo verde, y son incapaces de aceptar las avenidas de la ciudad. A la vez logran viviendas muy buenas, porque no hay viviendas interiores, muchas veces son viviendas pasantes con dos orientaciones que permiten ventilar. En ese aspecto fue un logro enorme. A la vez también aparecía el hormigón, que exigía el hormigón armado, había estado oculto bajo mucha decoración durante la Belle Époque, la arquitectura de los grandes hoteles, con muchísima decoración que tapaba que realmente estaban ya construidos en hormigón. Ellos apostaron por una sinceridad constructiva, mostrar realmente que eran ya edificios de hormigón donde domina la horizontalidad y donde la verticalidad de los pilares pasa a ser muy reducida. O sea, es un cambio radical. Entonces son piezas, como veis, son piezas muy bonitas, son piezas muy elegantes, son tan puras que son incapaces de tener aquí huecos porque quieren jugar a abrirse solo a un lado. Son también tan absurdas que van a dar, por ejemplo, los dormitorios y cocinas hacia atrás, y aquí tenemos la misma actuación, pero curiosamente ahí, que tiene una importantísima avenida al otro lado, pues no, sigue dando al otro lado dormitorios y cocinas, porque son incapaces de modificar su planteamiento cara a la ciudad. Es decir, es un desprecio absoluto por la ciudad. Esto, que se ha repetido por toda Europa, fue un urbanismo que destrozó la ciudad europea. Toda Europa está llena de bloques que se van tapando unos a otros, bloques paralelos, una especie de composición abstracta, un poco absurda. Bueno, aquí tenemos el contraste con las viejas manzanas. Fijaros que estas viviendas son muy buenas, aunque la pena es que aquí dan a la trasera del bloque. Alguien puede decir, claro, la manzana pues tenía viviendas interiores, es verdad, tenía muchos problemas en las esquinas, porque había viviendas que daban a la esquina y otras quedaban muy estrechas para dar al patio. Era verdad, pero a la vez se creaba una ciudad muy amena, muy acogedora, donde incluso las viviendas interiores tenían la cohesión de un patio interior, mientras que aquí todo un poco empieza a ser soledad. Bueno, fijaros, esta avenida del ensanche, aquí también hay una actuación moderna, ya se ve que ha roto también la continuidad del ensanche. ¿Veis? Aquí dan dormitorios y cocinas, sin darse cuenta que aquí el edificio tenía que haber girado y haber mirado a esta avenida. O sea, así, eran realmente tan firmes en sus creencias, tan despóticos, que ves, ellos colocan los bloques en paralelo. Les da igual que aquí haya una avenida del ensanche. Fijaros. Es una ruptura, parece que no, pero es una ruptura absoluta, y así se hicieron tantos barrios de Europa y del mundo, que al final indica un individualismo atroz, una ruptura de todas las convenciones de educación en que la manzana se adaptaba a la ciudad, a las avenidas. Estos no, estos actúan con una libertad absoluta. De esta manera es una ruptura de este mundo burgués que va a aparecer tras la Segunda Guerra Mundial, con la victoria del comunismo y de los aliados, que los aliados no tenían ninguna filosofía propia, ningún pensamiento propio. Entonces adaptan toda esta realmente, todo
esta arquitectura que había nacido realmente casi, podríamos decir, en Alemania y con Le Corbusier en Suiza. Fijaros que la avenida, cuando estos bloques realmente son paralelos a la avenida, que lo son pocas veces, fijaros, se crea un frente muy bonito. ¿Veis? Es un zócalo muy interesante. Las viviendas con esas terrazas fantásticas, en la escala que producen estos elementos, pues es una pieza que está muy bien. Son viviendas pues muy buenas, porque no sé si son pasantes, ahora lo vamos a ver, pero son fantásticas con esta gran terraza muy acogedora. Veis, el antepecho ha subido un poco para que sea... Realmente es una pieza muy bonita. Es el urbanismo el que esta pieza luego, con menos atractivos, en un urbanismo disperso, sin grandes avenidas, pues crea unas ciudades muy inhóspitas. Bueno, aquí veis como ya vamos llegando a la plaza de la estación de Sants. Y aquí vemos esta pieza. Fijaros que al ser horizontal parece más bajita, y eso viene muy bien, pero como veis las torres se echan muy encima. Se ve claramente, ¿veis? Desde la otra calle se echan excesivamente encima. Estas torres han sido un grave error. Bueno, aquí quería mediros, ¿veis? Tiene solo 12 metros de profundidad, con lo cual aquí había dos posibilidades. Si estos son las cajas de escaleras de ascensor, podemos tener una vivienda pasante, que era la idea un poco del movimiento moderno, con salones y dormitorio principal, y cocinas y dormitorios atrás. Viviendas fantásticas, viviendas pasantes. El problema es que esta vivienda, sus salones dan de esta manera a la trasera, ¿no? Y esta, curiosamente, en vez de haber mirado a la avenida del ensanche, pues ha dado los salones al interior, porque son incapaces de girar. También son incapaces de atender la esquina. En ese aspecto son de un primitivismo brutal. Bueno, veis 12 metros de profundidad, 18 tenemos, 9 por 12, más o menos, pues es una vivienda de 100 metros cuadrados, más o menos. Otra posibilidad hubiera sido tener 4 viviendas por planta, es decir, tener una vivienda aquí que diera hacia allí, otra aquí como apartamentos. Como veis, no tiene patios internos, eso es muy bueno, porque los patios internos que tienen todos estos bloques, pues producen habitaciones que dan a patios casi sin luz, con mucho ruido, en fin. O por ejemplo aquí, las viviendas que dan a patio y al exterior, ellos estaban en contra de eso, querían que todas las viviendas dieran al exterior. Es decir, hubo por un lado aportaciones muy buenas, pero por otro lado se destruyó la ciudad tradicional. Bueno, aquí vemos la secuencia de los dormitorios dando hacia atrás. Y aquí los salones. Y ya vemos, esta era la zona donde estaban los cuarteles, que como veis se nota porque ha roto con el ensanche. También aquí se ha roto. ¿Veis? Aquí esta construcción repitió el ensanche, esta ya es una construcción diferente y esta ya es una pieza aislada. Es una pieza aislada de doble con patios internos, el famoso bloque de 20-25 metros de profundidad, que tenía 4 viviendas por escalera. Bueno, y aquí, por fortuna, tenemos esta parte baja, que, bueno, como veis ya tiene comercio, tiene vida, y salva un poco este urbanismo. ¿Por qué? Porque es una avenida poderosa. Y aquí tenemos las torres, que siguen un poco el mismo criterio, pero esta vez yo creo que son viviendas que solo dan a un lado y otras dan al otro lado. Es decir, ya es de cierta manera más simétrica. ¿Veis? Tenemos 30 metros, o sea, 15, probablemente sean viviendas que solo dan a un lado, 15 por 6, con esta caja atiende a 4 viviendas por planta, dando unas a un lado y otras a otro lado. ¿Veis? Con 12 metros de profundidad. 15 por 6, más o menos unos 100 metros por vivienda. Y fijaros, esto ya empieza a romper, así como estas por lo menos seguían la alineación, estas ya torres empiezan a romper la avenida. Y fijaros, cuando ya empiezan a aparecer más torres, ya la sensación de caos es mayor. Bueno, aquí da la impresión que hay cocinas y dormitorios, no sé si eran viviendas pasantes. Bueno, llegamos ya a la plaza de Sants. Ahí tenemos, esto lo vimos en el capítulo de la estación de Sants, este gran conjunto con cuerpo bajo, la torre de Cataluña y este edificio que era excesivamente grande. Aquí fijaros qué pena esta gran avenida de Roma, el caos que se produce precisamente por la aparición de las torres. Por no haber seguido la alineación de las manzanas,
Aquí al igual queda una manzana muy esbelta. Es un punto crítico. Tampoco ayuda mucho la urbanización. ¿O veis? El arbolado que tapa la visión de la avenida. Un punto un poco crítico, ya lo veis. Y aquí vemos de nuevo esa sensación, a punto de generarse un gran caos. La torre siempre va a destruir la ciudad. Es inevitable. La torre destruye la ciudad. Nace solo normalmente por el afán de los arquitectos de mostrarse a sí mismos, es el ego de los arquitectos el que provoca normalmente las torres, porque normalmente ni tienen más capacidad, generan mucho más problemas de sombras y de todo tipo que un bloque normal. Y la densidad es la misma, ¿eh? Probablemente estas torres tienen la misma densidad que si hubiéramos hecho aquí una manzana con viviendas a patio y al exterior. Aquí vemos de nuevo, esto también lo vimos, la confusión que se está creando aquí. Una pena porque aquí ya había una torre, con esta torre era suficiente porque marcaba la llegada a la avenida de Tarradellas. Y bueno, y ahí nuestra preciosa estación de Sants, como un monolito solitario en el horizonte. Y ahora, como veis, estamos en esta encrucijada que ha hecho mucho daño, estas torres, esta manzana tan esbelta, esta actuación de aquí. Bueno, ya lo vimos al hablar de Sants, que se ha generado un espacio un tanto confuso. Y ahora empezamos la avenida Tarradellas. Fijaros, este edificio actuó muy bien, realmente dio final a una manzana que tenía una forma extraña. Bueno, creó un edificio muy expresionista. Esta arquitectura nace en la Alemania también en los años 20, muy ligada al racionalismo, pero era expresionista en el sentido que le gustaba marcar la gran horizontalidad del hormigón, mostrando en grandes curvas, en contraste con piezas muy macizas que se estaban escalonando. Es un tema muy, muy bonito. Y aquí tenemos la avenida Tarradellas. Como sabéis, yo no soy muy partidario de los paseos centrales. Creo que es un error, creo que hay que dar vida a las aceras, porque las aceras tienen vida, tienen comercio, mucho más que los paseos centrales. Mi opinión siempre es que el tráfico debe ir en todo caso por el centro, o bueno, se puede admitir un paseo central siempre que las aceras tengan entidad. Aquí, como veis, es un paseo muy extraño, muy, muy no digo abandonado, pero sin vida, alejado totalmente de la vida de los laterales, y que bueno, al final se conforma en un corredor aislado de la ciudad. Por eso yo creo que habría que haber hecho al revés, haber ensanchado las aceras. Fijaros qué bloque tan precioso, con estas enormes cornisas clásicas, y fijaros qué escasas son las aceras. Qué bien hubiera venido una acera mucho más amplia, llena de vida, porque tiene mucho comercio, es una avenida. A diferencia de la anterior, con esa actitud tan extraña de las torres, del gran parque, que hace que de cierta manera se vaya muriendo la avenida, esta pues puede tener mucha vida. Bueno, veis, esta pieza es muy, muy elegante, con esas grandes... Fijaros que tiene una gran parte de muro ciego. Suponemos que este es el salón, este el dormitorio, mirar el portal que va con este gran entrante, estos pórticos, con luego el gresite que va... Bueno, como veis es una casa muy interesante. Es una casa muy moderna, pero que a la vez quiere mantener ese carácter clásico con estas grandes cornisas. Sin embargo, tienen sus problemas, por ejemplo, la presencia de las viviendas interiores. No puedo entender que arquitectos tan interesantes luego consientan que hay aquí viviendas que, como veis, no tienen apenas luz ni posibilidades. Es una pena que eso suceda. Aquí al lado tenemos otra que se parece muchísimo, pero esta recuerda mucho a la Torre del Final. ¿Veis? Tiene ya una actitud de gran escala, ha capturado con las pilastras el piso primero. Fijaros estos recercos tan clásicos. Es eso que se llama clasicismo moderno o arquitectura moderna, pero que tiene una evocación clásica. También la aparición ya de la terraza. Es como si fuera la torre repetida de la Plaza de Sants, pero aquí con menor altura. ¿Veis? Tiene menos altura, pero sí quiere hacer ver que es una torre más que culmina el recorrido. Aquí tenemos otro edificio muy interesante. Fijaros qué bonito el zócalo, siempre baja y entrepisa, con este mármol oscuro, los grandes portales, bueno, y la secuencia, este juego, no sé si es falso o no, del dormitorio y las grandes terrazas. Bueno, es una casa interesante. Mirad qué bonito, bueno, el portal, luego veremos el otro portal,
Este juego de casi un muro cortina crea muchísimo vida. Y luego la aparición ya de este vuelo con sus contraventanas, su material de madera, una casa muy acogedora. Quizá nos extraña que la barandilla no esté tratada con más cariño, siendo un poco más opaca, que proteja un poco más la intimidad de la terraza. Bueno, aquí tenemos otro portal. No sé cuál sea el original. Este es muy bonito también, fijaros. Portal precioso, prácticamente transparente. Bueno, es una arquitectura interesante. Luego fijaros qué bonito el remate con ese pórtico final. Bueno, son casas que hacen ciudad y crean una escala muy bonita. Tanto la anterior, más clásica, como esta, ya más moderna, pues se agradece. Esta, sin embargo, como veis, ha sido mucho más pobre en su zócalo. Sin embargo, tiene una secuencia de terrazas también bonita con esta articulación del ladrillo, pero es una pena el zócalo, que no ha sabido darse cuenta que era una gran avenida. Enfrente vemos que aparece ya la cárcel, es decir, está apareciendo ya las grandes manzanas del ensanche, ya chocando contra este arroyo que era la avenida Terradellas. Y ahí van tapando, como veis, estas grandes manzanas van tapando la aparición del ensanche. Y aquí llegan manzanas procedentes de la avenida de Madrid y de Berlín, que eran mucho más modernas que el resto de barrio de Sants. Ya que vemos arquitectura más moderna, en cierta manera más pobre siempre. La arquitectura moderna ha perdido en cierta manera la gran escala de la arquitectura de los 60. Tiene de bueno que tiene este gran pórtico, y eso viene muy bien, pero luego si os fijáis la escala, empieza a ser una escala mucho más doméstica frente a la gran escala que solían tener estas avenidas. Y aquí llegamos a otros 3 grandes edificios también fantásticos. Bueno, aquí los tenemos. Son manzanas extrañas que vienen de esta ordenación de Sants. Claro, son terrazas, pórticos fantásticos. ¿Sabéis? Estos pórticos son unos mármoles preciosos. Todos han respetado esa escala de baja más 1 para generar la sensación de gran ciudad. Solo se echa en falta un poquito más de anchura a la avenida. Y luego, ya veis, pues los grandes terrazas que lo que hacen es dar fuerza, dar escala al bloque. Igual que este, bien con este gran travertino español, creo que es precioso. Y con esto, no sé si serán viviendas, serán oficinas. En principio, esto siempre estaba pensado para oficinas, la pena es que a veces se metían viviendas. Y esto también está muy bien, la idea de tener un mirador que queda envuelto, protegido por la terraza, y la terraza a la vez queda protegida por el mirador. Se hace la terraza muy acogedora. Y esta otra pieza, recuerdo mucho a la primera que hemos visto, a la anterior, no a la anterior. Y bueno, fijaros la escala del portal. Bueno, son arquitecturas que se agradece. Esta, fijaros que ha bajado ya la escala, y es una pena porque pierde mucha categoría la pieza, ¿no? Ha bajado ya la escala del portal, y bueno, es una pena porque luego se echa en falta que es excesivamente alta, le está faltando un zócalo más poderoso. Aquí seguimos y aquí ya aparece un edificio torre con esta pieza, que ya lo veis, porque estamos ya llegando al final, el final del distrito de Sants, que culmina aquí y en la avenida Terradellas. Aquí tenemos esta sucesión de piezas clásicas con una serie de torres en las construcciones más modernas. ¿Veis? Esta es una pena, las carpinterías que tiene, la convierten casi en una especie de prisión. Una pena porque el zócalo es interesante, todos los elementos, esta arquitectura de posguerra. Fijaros que es una arquitectura que es moderna, pero que tiene una especie de máscara clásica. Fijaros, sin embargo, mantiene muchas cosas de la gran arquitectura, lo que llama arquitectura cosmopolita de los años 30 en Europa, que es ya una arquitectura de posguerra. Fijaros el impresionante portal, los huecos, fijaros que son huecos muy modernos, muy horizontales, pero que tienen este machón intermedio que lo hemos visto en mucho del racionalismo español, para dar esa sensación de serenidad clásica, de fuerza o de mirada, como si fueran dos ojos de... Y luego este juego de torreones que franquean un elemento más débil. Fijaros, estas son las grandes ventanas con un enorme borde que protegen algo como más débil, que es el mundo del ladrillo y de las 2 ventanas unidas. Fijaros que esta arquitectura de los 40, muchos de estos arquitectos no hacían terrazas, sino querían mantenerse en una arquitectura muy austera, muy clásica, y bueno, al final
Es una gran arquitectura. Uno luego va a ver cómo va a evolucionar y van a aparecer las maravillosas terrazas de los 50 y los 60. Pero aquí aún estábamos en un momento muy, muy clásico. Fijaros, es un hueco muy moderno envuelto en una envoltura clásica. Eso es lo que hace que esta arquitectura sea tan interesante, que esté poco valorada, nunca está protegida y sin embargo refleja muy bien unos años de nuestra arquitectura y que son edificios realmente de una gran escala que crean una ciudad fantástica. Bueno, ya veis este zócalo, qué magnífico es, esto crea una gran avenida. Bueno, aquí tenemos la siguiente y luego la última, que es un poco diferente, ¿veis? Esto tiene muchas herencias de la Belle Époque, de aquellos grandes edificios ya de hormigón que acompañaban todas las avenidas de Europa, pero ya con una actitud racionalista, ya lo veis. Eso es su belleza, la mezcla de modernidad y tradición. Y aquí tenemos uno que ya ha dado el paso siguiente, ya se atreve a sacar las grandes terrazas, se atreve también a que el recerco ya no sea tan clásico, ya es un recerco mucho más moderno. El ladrillo es muy parecido, soga y tizón, y el zócalo ya también es un zócalo más romántico, como veis, más libre. Ya no es este zócalo clásico, sino que ya es una serie de mampostería rugosa. Pero sigue manteniendo el gran recerco, la idea de la gran escala. Bueno, es una arquitectura muy bonita. Lo bonito que tiene ella es esa mezcla de modernidad, con estas grandes terrazas, y a la vez de tradición. Ya veis que estamos mostrando los dinteles de ladrillo, está creando esa torre en la esquina. Bueno, es una época fantástica porque no es puro funcionalismo, es un racionalismo con tradición, con clasicismo. Digamos que el racionalismo nunca fue funcionalista, nunca fue racionalista, siempre era un movimiento nuevo, prácticamente muy estético, muy espacial. Bueno, fijaros, el ladrillo siempre a soga y tizón, esa mezcla de ladrillos. Siempre que veáis esto, normalmente hay un arquitecto interesante detrás, porque está buscando una mayor vibración de la pared. Y luego fijaros, muy bonito este recerco, que ha sustituido al recerco clásico. ¿Veis la torre final? Como veis, crea un chaflán perfecto para este final de la avenida. Y aquí las contraventanas, también que es un detalle muy bonito, esa mezcla de tradición y modernidad. Y después estos frentes altos que daban mucho empaque a esta arquitectura, esa sensación de frente alto, muy típica de esta arquitectura, parte de posguerra, en parte antes. Y aquí llegábamos ya a esta plaza final donde acaba el distrito de Sants. Y si venimos por el lado de la derecha, teníamos este edificio expresionista, muy interesante con este juego tan rotundo de volúmenes, aunque es moderno, él toma muchos juegos de volúmenes de los expresionistas alemanes de antes de la Guerra Mundial. Y aquí tenemos otro edificio muy curioso, aparentemente muy humilde, muy sencillo, pero que es un edificio fantástico. Fijaros lo elegante que es él, marcando la horizontal, con esta suave vertical que va marcando las carpinterías. No es un muro cortina, sino que quiere crear unas piezas que permitan ventilar. Me parece un edificio elegantísimo. Luego tiene este pequeño gesto de, fijaros que ha creado aquí un zócalo, realmente paja más uno, pero ha creado este corte para permitir la entrada. Y tiene un remate, apenas que no lo vemos muy bien, lo cual hace que sea un edificio muy sereno. Bueno, fijaros qué bonito esta entrada, con este gran porche, con ese gran vuelo. Fijaros qué bonito el detalle. ¿Veis? Es una pieza de mármol blanca que ha creado un marco y que se separa un poco del fondo del edificio. Y mirar qué bonitas las carpinterías, elegantísimas. Con estas que parece que permiten ventilar. Es un edificio muy sencillo, muy austero, muy clásico y fantástico. Bueno, mirar qué bonita la entrada, esos mármoles, esa madera. Un edificio fantástico. Al lado tenemos este otro que también, bueno, ha tratado de crear este diálogo de planta baja y machones, un poco más complicado. Luego parece que ha cambiado las carpinterías, no lo sabemos. Y luego rompe el elemento en el cielo. Nos parece mucho más ciego. Fijaros que este tiene mucho menos hueco y el otro ha tenido un hueco continuo y no por eso el otro es menos macizo. Pero fijaros, es fantástico este edificio. Es elegantísimo. Y tenemos este final, de este más escultórico,
la prisión, que aparece aquí, esa gran manzana del ensanche. Esta otra arquitectura, que es una pena, se está en muchos sitios en Madrid, se está derribando la arquitectura de esta época. Y es una pena porque era una arquitectura de gran escala, coincidía un poco con la arquitectura brutalista, donde aparecían elementos de hormigón de remate muy poderosos, mezclados con un muro cortina. Pero fijaros, pues era una arquitectura que creaba una escala muy adecuada y bueno, yo creo que tenía sus valores. Y es una pena porque está en parte desapareciendo. Aquí vemos la avenida. Fijaros que aquí se echa hacia atrás para crear la entrada. Bueno, como veis, tiene mucha vida en planta baja. Sí que es verdad que es muy abstracto el vidrio, no hay ninguna posibilidad de que el hombre pueda asomarse o abrir, como pasaba en el otro edificio. Pero bueno, creaba una escala adecuada. Aquí vemos un edificio excesivamente repetitivo, con unos huecos demasiado pequeños. No se entiende aquí qué hay, porque una habitación sería demasiado estrecha, un despacho también sería demasiado estrecho. Entonces nos extraña tanto pequeño hueco. Al lado, fijaros qué bonita tiene la entrada, fantástica, y sin embargo es mucho más abstracto, mucho más pobre el elemento de vidrio. Al lado tenemos un edificio en planta baja también con plaza y entrepiso, de gran escala, donde se ha añadido este elemento como de decoración. Bueno, queda muy bien. Y aquí tenemos, fijaros este detalle tan bonito. La terraza nace de la mitad del hueco de bordes, es decir, hay como un juego entre el plano de dentro, el plano de fuera, la terraza, con esta contradicción que nace de un elemento a mitad de hueco, el elemento ciego que aparece aquí, y la barandilla que también es muy bonita, fijaros, es elegantísima, es una casa muy, muy elegante. Fijaros que esto además viene inclinado, o sea, tiene pequeños detalles, el remate final, que indica que es una gran casa. Fijaros qué elegancia tiene. Es muy austera, este elemento que va volviendo de piedra o mármol, que va volviendo, envolviéndolo todo. Es una casa muy interesante. No sabemos cuál, bueno, aquí lo vemos, fijaros el remate, el otro remate hacia atrás, planta baja, y la duda es cuál sería la carpintería original. Pienso si sería esta, con este elemento que marcaba las posibles persianas, con un gran vidrio fijo. Luego ha sido sustituida por estas dos correderas o por esta de 4 correderas. Es muy complicado, no sé cuál sería la original. Sospecho que quizá era esta la ventana original, con una gran pieza fija. Pero bueno, como veis, una casa muy bonita, este remate final. Seguimos. Tenemos otras casas ya más tradicionales, estas con las contraventanas que vuelven a aparecer, el recerco en el ladrillo y el zócalo quizá un demasiado austero. Aquí otro gran zócalo de travertino y la casa del Chaflán. Otra casa más revolucionaria, con de cierta manera el gresite, y que pretendía ser más austero, con un ladrillo nuevo, de otro tono, mostrando los pilares de hormigón, un experimento muy arriesgado, porque al final parecen viviendas más humildes cuando no lo son, pero es la intención de no tener ningún elemento de vuelo, un experimento peligroso. Ya veis que la sensación respecto a los que usan mármol en planta baja y primera, pues esas otras parecen de más empaque, de más presencia. Esta es muy curiosa, con tan poquito solar ha logrado generar muchísima riqueza, ya veis, tanto en la entrada como en los giros de los salones. Y bueno, ha logrado una terraza más o menos acogedora. Al lado tenemos una también muy interesante, fijaros, con pilares de acero, con este juego de este ladrillo tan marcando la horizontal, en contraste con los perfilería de acero, con este vuelo tan ligero. Fijaros las barandillas, son casi una composición casi abstracta, flotando en la pared. Se ve muy bien cómo va todo con este contraste de la ligereza del acero con la fuerza que tiene el ladrillo lateral. Son casas también interesantes, sí. También ha sufrido mucho la carpintería original. Aquí tenemos una de estas casas que realmente están muy, muy poco cuidadas, muy poco protegidas, pero que es ese mundo clásico
y a la vez moderno, que logró esa situación intermedia de una serenidad clásica y a la vez una modernidad. Estos edificios con huecos enteros quedan, con carpintería entera, quedan magníficos, porque ellos en origen se pensaban con vivienda, con ventana en guillotina, persiana de madera. Lo hemos visto mucho en nuestras lecciones. Y otro gran con los grandes vuelos que ha sido restaurado, otro más de esos años 30-40, que como veis falta culminar, y ya llegamos a la última casa. Aparece ya el ensanche con toda su fuerza, justo con este chaflán y con un gran edificio. Aquí acaba el ensanche de Cerdá, acaba también nuestra charla. Es un edificio fantástico, fijaros, esta arquitectura que a la vez es moderna, mirar este elemento en vuelo, casi sin decoración, con esta impresionante ventana, maravilloso, y que a la vez tiene elementos que hablan del clasicismo, este pequeño frontón, el recerco de los huecos, las arquerías de lo alto, fantástico, y después las estrías que marcan el zócalo. Es una arquitectura a medio camino entre la modernidad y el clasicismo, lo que se llamó clasicismo moderno, y que está muy poco valorada, pero sin embargo es una arquitectura fantástica. Fijaros qué precioso este mirador. Aún no usaban las terrazas, excepto esa parte de balaustre. Quieren recuperar elementos de la tradición española, con esas arquerías, con este símbolo del torreón, pero no renuncia a ser absolutamente moderna en sus huecos. Y bueno, fijaros los portales, que aun siendo clásicos, son una preciosidad. ¿Veis el dibujo de estas espirales? Precioso. Mirar también, estos años se usa mucho esa pintura verde suave, pero fijaros qué ventana. Es una ventana impresionante, modernísima. Es curioso cómo dialoga con toda tranquilidad con este clasicismo. Parece una época fantástica. Bueno, además son edificios que logran un empaque tremendo, muy austeros, muy fuertes, muy modernos y muy clásicos a la vez. Bueno, y con él ya dejamos esta charla en este final de la avenida. A partir de aquí cambia mucho la arquitectura, va a empezar a haber bloques mucho más exentos, el ensanche, su límite va a ser la avenida Tarradellas, y aquí ya vemos nuestro final, ahí a Torre Cataluña. Y bueno, acabamos con esta pequeña charla con lo que fue el barrio de Sants en este plano de 1910 más o menos, donde veíamos cómo el ensanche avanzaba y había chocado con este pequeñito barrio que aún estaba, como veis, sin completar, donde tenía muchos vacíos. Y aquí acabamos Sants en este punto. Recordáis que empezamos por el camino de la Bordeta, con este viejo camino romano que venía bordeando Cornellá, desde este borde de la ciudad, que era este arroyo y que no habían dejado ningún margen en el encuentro de Hospitalet y de Sants, una pena, excepto estos espacios que van a quedar aquí. Luego vimos toda esta parte interior en torno al sur de la Nacional 2, este barrio de aquí. Vimos también en la zona del mercado, la zona entre la Rambla de Badal y la Rambla de Brasil y todo este arroyo, una zona donde había muy pocas dotaciones, solo esta pequeña plaza y esta escuela. Aquí teníamos el mercado. Luego vimos la avenida de Madrid, con estas zonas interiores. Vimos la Gran Rambla, todas estas calles que iban descendiendo norte-sur. Luego llegamos a la plaza de Sants. Y luego descubrimos asombrosamente la maravillosa plaza de Huesca, las arquitecturas de la época de Isabel II, que también continuaban por aquí, por la plaza Erenni, que lo vimos aquí, y ya vimos en otra lección la Gran Vía, y ya hemos acabado con Sants y la avenida Tarradellas. Bueno, espero que yo he aprendido mucho, espero que hayáis disfrutado y pensar que lo que he contado aquí puede aplicarse a muchas ciudades españolas. Para el que tenga tiempo puede coger un cuaderno e ir apuntando los balcones, las fechas que sepamos de cada casa y así ir escribiendo la historia de la arquitectura de su barrio. Muchas gracias.